Queridos socios, amigos del Centro Riojano de Madrid, bienvenidos. Esta tarde tenemos la suerte, la gran suerte, creo yo, de contar con la presencia de dos personas que no serán los más sabios del mundo, pero desde luego de lo que saben, saben mucho. Cristina González Caizán, y ya, lo tuyo me cuesta ya más. Sí, Jan Stanislav. Y el apellido ya ni te cuento. A ver, Ciechanowski. Así, lo he dicho bien. Muy bien. Entonces, como ya saben, esto es un simposio entre La Rioja y Polonia. Los ponentes, evidentemente, son ellos. Y la primera que hará su ponencia será doña Cristina González Caizán, profesora de la Universidad de Varsovia. La parte de ella es los soldados polacos en La Rioja durante la Guerra de la Independencia, 1808-1814. El ejército de Napoleón I Bonaparte estuvo compuesto por soldados de varias nacionalidades, entre ellos polacos. Entre 1808 y 1813 en España combatieron cerca de 20.000 hombres repartidos en varias unidades militares. La Rioja no se mantuvo ajena a este conflicto bélico europeo y muchas de sus ciudades y pueblos sufrieron la visita de estos inesperados huéspedes. En esta ponencia se abordará el rastro dejado por aquellos militares en estas tierras de los pueblos de Rioja, basándonos tanto en la documentación española como en la polaca. De esta última principalmente nos servimos de las memorias escritas por los propios combatientes. Voy a dar paso a Cristina para que ya te explayes lo que quieras. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer al presidente del Centro Riojano tan amable invitación y también a Gloria, que además es una muy antigua ya conocida, ¿verdad? Somos del mismo pueblo, entonces nos conocemos desde hace muchísimos años. Y también es muy agradable para mí, que vivo en el extranjero, regresar, ¿no?, a Madrid, que es como mi casa, regresar encima al Centro Riojano, a un lugar que para mí que le tengo muchísimo cariño. Vine por primera vez en el año 1998, cuando empecé a escribir mi tesis sobre el Marqués de la Ensenada. Aquí me recibieron muy bien, guardo unos recuerdos maravillosos de don Eugenio Mazón, presidente entonces, y también de Dámaso Ruiz de Clavijo. Se convirtieron en dos grandes amigos que me ayudaron mucho y para mí esta era mi segunda casa aquí en Madrid. Luego ya, bueno, pues el destino me llevó lejos y siempre tenía esa cosa de no volver, ¿no?, al Centro Riojano, y un día ya con Gloria me llamó y para mí ha sido pues muy satisfactorio poder venir, encima recibir el premio el año pasado y volver a tener aquí mi casa. Quiero agradecer a todos ustedes por venir una tarde de viernes aquí a escucharnos, y a cuantos y tantos amigos que veo aquí entre estas sillas, y a mi familia también, que siempre son un apoyo y para mí es muy importante. Hoy les voy a hablar de la participación de las unidades polacas en la Guerra de la Independencia, en concreto en las tierras de La Rioja. Hubo polacos en Ezcaray, en Logroño, en Santo Domingo de la Calzada, Alfaro, Arnedo, Grañón. Pero encontrar las experiencias de estos hombres, las impresiones que tuvieron de La Rioja, es bastante complicado. Es bastante complicado porque no hay muchas fuentes. Los españoles les costaba diferenciar a los polacos de otros miembros del ejército imperial, y para diferenciarlos había que descender a otros niveles, es decir, a tomar contacto con ellos, a hablar, a convivir de alguna manera, y entonces ya sí, entonces les diferencian. Y esto es difícil, sobre todo también es difícil que lo cuenten, porque se tienen que sentar y escribirlo, entonces es una dificultad añadida. Por ejemplo, en mi pueblo, en San Vicente de la Sonsierra,
cuando pasa el ejército por allí, se pedía a la población, cuando todavía era un ejército aliado, que alojase en sus casas a los franceses, porque siempre escriben franceses. Entonces eran 436 franceses. Bien, pues el archivero de la cofradía de la Santa Veracruz de los disciplinantes se pone a escribir y cómo estaba ocurriendo ese repartimiento, y él escribe: a mí me han tocado dos alemanes que son de muy buena conducta, al parecer cristianos, y la mayor lástima es no entender su lenguaje. Entonces, claro, ya de los 436, pues ya todos no son franceses, había alemanes. O también, por ejemplo, un matrimonio de cenicero en el año 1809 está siendo juzgado porque en su huerto han aparecido asesinados unos franceses, pero cuando se está ya con el proceso del juicio, resulta que no son franceses, vuelven a ser dos alemanes. Con esto quiero decir que hay que descender bastante a las fuentes para empezar a diferenciar a unos de otros. Gracias, Cristina. Excelente. Y ahora vamos a hacer, como hemos hecho contigo, y voy a leer el currículum de Jan Stanislav Ciechanowski, historiador y politólogo, profesor titular de Historia en la Facultad Artes Liberales de la Universidad de Varsovia, doctor en Historia, miembro correspondiente de la Academia Portuguesa da Historia en Lisboa. Sus trabajos se centran en la Segunda Guerra Mundial, las relaciones hispano-polacas y polaco-portuguesas en el siglo XX y en la Guerra Civil Española. Autor, entre otros, de 3 monografías sobre la actitud de Polonia ante la Guerra Civil Española: La leyenda negra del campo de internamiento de Miranda de Ebro y la acogida de los refugiados polacos en Portugal durante la Segunda Guerra Mundial. Entre 2010 y 2015 fue jefe de la Oficina de Excombatientes y Personas Represaliadas de la República de Polonia con el rango de ministro. Y alguna vez, cuando le he preguntado: Jan, ¿de qué eras ministro? Y me decía esto de excombatientes y personas represaliadas de la República, yo me quedaba así un poco, porque digo, qué ministerio más raro. Pero ahora, después de todos los que tenemos también, que les han dado nombres y títulos, lo tuyo ya es una cosa muy bonita. Bueno, tu ponencia va a tratar sobre Polonia y el general riojano don Eduardo González Gallarza Iragorri. Y tengo que decir que algunos parientes de él, hijos, están en este momento en esta sala, y es un honor también contar con ellos. Su padre fue presidente honorífico de esta casa. Entonces, bueno, ya es una cosa bastante motivo para nosotros. Esta ponencia versa sobre los episodios relacionados con Polonia en la vida del famoso aviador y militar español y riojano don Eduardo González Gallarza Iragorri, 1898-1986. Una especial atención se prestará tanto al asilo diplomático concedido al entonces comandante retirado y a su familia en la legación de Polonia en Madrid durante la Revolución, como también su evacuación a Polonia en 1937. Paso la palabra a Jan para que tú mismo nos indiques. Gracias. Muchas gracias, Gloria. Buenas noches. Es para mí un gran honor poder estar otra vez en el centro riojano de mi querido Madrid, y realmente es un placer y un honor poder hablar, no por la primera vez, de este distinguido militar español, don Eduardo González Gallarza. Como La Rioja es la tierra que vio nacer a mi mujer, pues yo
mis lazos con La Rioja por naturaleza son muy fuertes, para no decir que muy, muy fuertes. Y sobre todo quería mencionar a ese glorioso pueblo que es San Vicente de la Sonsierra, maravilloso y además muy famoso por las prácticas que tienen, que una de ellas es la de los picaos. Una tradición muy bonita y menos mal que eso se conserva. Hace 19 años, en junio de 2001, tuve el honor de hablar sobre el general González Gallarza aquí en el centro riojano, con la ocasión del 75º aniversario del famoso vuelo Madrid-Manila y la fiesta de San Bernabé. Y claro, con la presencia del señor teniente general Eduardo González Gallarza, el hijo del general sobre el cual voy a hablar, su familia, y ya he dicho al señor general que dentro de 20 años igual sería buena idea hablar otra vez. ¿Por qué? Porque ahora vengo mucho mejor documentado, mucho más documentado, y realmente es un tema importante y también relacionado con un pecado grande que tengo, que desde hace 15 años tengo casi escrito el libro sobre el asilo diplomático durante la Guerra Civil Española y todavía no lo he editado. Pasado 10 años en la política y entonces no había tiempo. Ahora sí voy a editarlo primero en polaco y luego en español. El tema ya está tratado. El amigo Antonio Moral Roncal de la Universidad de Alcalá de Henares escribió un libro sobre el asilo. Lo que pasa que yo creo que lo que se refiere a este aspecto polaco sobre todo, pero también de otros países donde tuve la oportunidad de encontrar la documentación, este libro algo interesante podrá aportar. Y claro, y también recordar a los inolvidables amigos del Centro Riojano, al presidente don Eugenio Mazón y sobre todo al Dámaso Ruiz de Clavijo, que como se pasaba todos los días aquí, nosotros muchas veces le acompañábamos, sobre todo en el restaurante. Con esta comida riojana tan buena nos sabíamos la carta de memoria. Igual volverán esos tiempos un día. Y en primer lugar quería agradecer al señor presidente del centro y a la señora secretaria general esa amabilidad de poder hablar aquí un poco sobre los lazos entre los polacos y La Rioja, y a todos ustedes, muchos amigos aquí presentes, pero a todos ustedes por sacrificar esa tarde del viernes. Yo voy a hablar de los tiempos trágicos, tiempos difíciles, y claro, la guerra civil es la guerra civil y bueno, pero entonces ocurrieron unos acontecimientos que hicieron posible que los polacos realicen unos actos humanitarios y bastante importantes. Y al principio, claro, unas cortas palabras sobre don Eduardo González Gallarza, famoso aviador, distinguido militar. Nació en 1898 en Logroño, en el seno de una familia con tradición militar. Terminó sus estudios en la Academia de Infantería de Toledo, luego la sección de Aeronáutica Militar. En el año 1920 obtuvo el título de piloto aviador, participó en varias campañas en Marruecos, fue condecorado con la Cruz Laureada de San Fernando. Año 1926, el famoso
vuelo a Manila con 2 aviadores más. En Manila fueron recibidos como héroes y fue un éxito que tuvo una gran repercusión internacional y que el futuro general lo contó en su libro. Y yo creo que esa fama tuvo algo que ver con eso que luego los polacos le conceden el asilo diplomático aquí en Madrid. Lo que pasa que no tengo pruebas. En el año 29 intentó otro vuelo de ida y vuelta entre Madrid y Washington. Una tormenta y fallos mecánicos le obligaron a amarrar cerca de los Azores, donde fue recogido con sus compañeros después de 8 días por un portaaviones británico. En 1928, don Eduardo fue nombrado ayudante militar de la aviación del rey Alfonso XIII y son los 3 ayudantes que acompañan al rey en abril de 1931 al puerto de Cartagena, cuando tras la abdicación partía al exilio. Eduardo González Gallarza se retira del ejército por la ley Azaña. Durante la guerra civil consigue abandonar Madrid, de eso voy a hablar, y desempeña diversos cargos en el ejército nacional, convirtiéndose en uno de los más importantes aviadores de aquella guerra. En 1939 es nombrado jefe del Estado Mayor del Aire. En el 41 le ascienden a general de brigada y en 45 a general de división. Y luego, entre 1945 y 1957, fue ministro del Aire, primero que procedía de la aviación militar y piloto. Consiguió abrir la escuela militar de paracaidismo, modernizar la aviación, tanto en infraestructuras como en aparatos. Fue también embajador extraordinario en Pakistán y en la República Dominicana, jefe del área del aire del Estrecho de Gibraltar, con la sede en Sevilla, y luego jefe del área central de aviación en Madrid. En 1968 pasó a la reserva, fue consejero nacional y procurador en Cortes. Murió en Madrid en 1986 a la edad de 88 años. Hola, ¿qué tal? Estamos en el Centro Riojano de Madrid con Rioja Digital. Estamos con los hijos del general Gallarza, que fue presidente honorífico del Centro Riojano. ¿Qué nos puede decir de su padre? Pues mi padre, que era mi padre, y que yo he seguido su vocación militar y, como he comentado ya, he recibido de él las 2 cosas más importantes de mi vida, que son mi fe en Dios y mi vocación militar. ¿Y usted cómo puede decir como hija? Como hija estoy súper orgullosa de su historia y trayectoria militar y un buen ejemplo para mí como hija y como hermana del teniente general, mi hermano. ¿Y su padre cómo era en casa, lo más humano? Es decir, en casa, ¿cómo era con los hijos? ¿Cómo era? Pues era un padre entrañable, muy humano, muy bueno, y tenemos un recuerdo de él fantástico, siempre. ¿Qué le ha parecido la conferencia que ha habido aquí? Muy interesante y me ha gustado mucho porque yo desconocía muchas cosas. ¿Ha aprendido más de su padre en este caso? Sí, mucho, he conocido cosas que no, como era muy pequeña, era recién, casi no tenía ni un año, no recordaba nada. O sea, ¿le conoció como a su padre? Las pequeñas que fui a Polonia. ¿Cuántos hijos tuvieron sus padres? 6 hermanos. Sí, y entonces que tengo aquí a 2 hermanos. ¿Quién son los más pequeños en este caso? No, el más pequeño, mi hermano, el teniente general, yo soy la 4ª y luego 2 más. ¿Y qué me puede decir de su carrera militar, ya que tiene usted sus pasos de, bueno, pues de teniente general en este caso, y a nivel militar, qué le inculcó su padre? Pues nada, he sido feliz en mi carrera militar como piloto militar. He volado los aviones, que era lo que
ansiaba hacer desde que era pequeño y he sido muy feliz sirviendo a España como piloto militar. O sea, que usted ha sido piloto militar, digamos, allá por las alturas en los aviones de la guerra, en este caso. ¿Qué sensaciones y qué se puede decir de aquellas épocas, sobre todo militarmente? Sí, claro, pues, hombre, yo he cogido yo he volado los aviones de caza estos más modernos hasta que he tenido la edad de volarlos antes de que me retiraran, y he podido volar casi todos los aviones que hemos tenido, reactores, ¿no?, como llamamos. En fin, así que he colmado todo lo que yo ansiaba ser cuando pensaba que quería ser militar. Luego, ahora que ya me he retirado, pues veo una vida militar que ha sido colmada de todo aquello que yo deseaba. O sea que no puedo pedir más. Pues muy importante que en el centro riojano hayan estado, digamos, estos dos personajes como son sus hijos del general Gallarza, presidente honorífico del centro riojano. Muchas gracias por estar aquí en esta cadena de televisión pequeña, pero bueno, de alguna manera entramos al mundo y nos salen por redes, y tener a los dos hijos del general Gallarza, bueno, pues ha sido muy interesante el haber tenido esa conversación. Para nosotros un honor la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues gracias a Rioja Digital y gracias a nuestro presidente, don José Antonio Rupérez, que nos ha invitado a disfrutar de este acto que ha organizado. Muchas gracias. Pues aquí queda reflejado en la televisión que tenemos esta pequeña, en lo que es, bueno, Rioja Digital, y las puertas siempre están abiertas. Los riojanos son así. El hijo se parece un montón. Sí, es verdad. Hola, ¿qué tal? Estamos en el Centro Riojano de Madrid con doña Cristina González Caizán, que ha expuesto un simposio entre La Rioja y Polonia. ¿Qué nos puedes decir de lo que se ha hecho aquí en el Centro Riojano en la tarde de hoy? Bueno, hoy hemos presentado dos temas que tienen vínculos entre Polonia y La Rioja. La primera conferencia, que la he presentado yo, ha sido la participación polaca durante la Guerra de la Independencia en La Rioja. Los polacos que combatieron por allí, por aquellas tierras. Y la segunda conferencia estaba relacionada con el general don Eduardo González Gallarza y su evacuación a Polonia durante la Guerra Civil Española. ¿Qué han podido entender aquí los que han estado en la conferencia, los socios del Centro Riojano, de lo que se ha dicho de esta conferencia? Bueno, que las relaciones entre Polonia y España no han sido unas relaciones muy intensas, porque la distancia pues es un factor importante, pero sí que ha habido momentos puntuales en la historia donde compartieron un mismo escenario. Uno de los más significativos fue durante la guerra de la Independencia, cuando vinieron aproximadamente 20.000 polacos con Napoleón. Y luego otro episodio quizá menos conocido es el del asilo, ¿no? El papel que ejerció la Embajada Polonia refugiando a distintas personas en Madrid durante la Guerra Civil, y uno de ellos pues fue don Eduardo. ¿Y qué importancia tenía La Rioja, ¿no?, en esas fechas, en ese tipo de...? Bueno, La Rioja tenía la misma importancia que otras regiones de España. La Rioja lucha contra el francés, igual que se luchó en otras partes. Lo que sí que es verdad que hay memorialistas que se fijaron en La Rioja, porque otros no cuentan nada, y algunos, sin embargo, pues cuentan lo que les ocurre en Calahorra, o sobre todo el gallo y la gallina, ¿no?, que eso llama mucho la atención a todo visitante, no solo los de hace 200 años, sino también los de ahora. Y bueno, ¿por qué ha elegido, digamos, la Casa de La Rioja en el centro de Madrid hacer el simposio, ¿no? Bueno, yo tengo bastante buena relación con esta casa, ya desde el año 1998, creo recordar, cuando vine por primera vez a Madrid para investigar
sobre la red política del Marqués de la Ensenada, de lo que escribí un libro. Y bueno, vine a esta casa porque me la recomendaron, me dijeron que aquí había una persona, Dámaso Ruiz de Clavijo, que conocía muy bien los archivos en Madrid y los riojanos en Madrid y tal. Y la verdad que me sentí muy acogida aquí desde ese primer momento y venía casi a diario, vamos, me trataban muy bien. Y luego pues la relación pues se distanció, yo me fui, ellos fallecieron y ya se borró bastante hasta hace poco tiempo, cuando otra vez de nuevo hemos vuelto a abrir lazos y creo que seguiremos en ellos. O sea, que nos va a seguir, vamos a seguir otra vez aquí. Sí, porque la acogida es muy buena y estamos muy a gusto y hay muy buena sintonía, hacen muchísimas cosas, están abiertos a muchas colaboraciones y sí, ¿por qué no? Claro. Y además que si se busca se encuentran puntos en común, hay que querer y si se quiere se puede. Pues parece que nos quiere, Sí. Pues muchas gracias, doña Cristina González Gaizán, perdón, que siempre me equivoco con el segundo apellido, y desde el Centro Riojano pues tiene aquí su casa, y en estos medios pequeños pues también hacemos cosas interesantes para que lo puedan entender los demás y el mundo entero, ¿no? Sí, no, yo estoy encantada y desde luego seguiremos en colaboración sin ninguna duda. Pues muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Estamos en el Centro Riojano de Madrid con el profesor señor Jan Steinlapp, lo pronuncio bien, más o menos, ¿no? ¿Me puede comentar un poquito de lo que ha sido el simposio entre La Rioja y Polonia y lo que ha comentado, digamos, en este simposio? Un encuentro dedicado a los lazos que unen los polacos y los riojanos, gracias a la amabilidad del señor presidente del Centro Riojano de Madrid. Un centro para nosotros muy conocido porque desde hace 20 años tenemos relaciones. Mi mujer, que es ahora profesora en la Universidad de Varsovia, pues antes participó en una gran obra de escribir las biografías de los riojanos ilustres a lo largo de la historia, y yo, claro, yo como un hijo adoptivo de la bella Rioja. Porque su mujer es riojana, ¿no? Sí, es de San Vicente de la Sonsierra, un pueblo famoso por los picados. O sea, se enamoró de La Rioja, solo no por su mujer, independientemente, aparte de su mujer, es la tierra, lo que lleva ella, ¿no? Todo, ¿no? El entorno, me imagino. Mucho, lo que pasa que conste que me conoció en Polonia. Es decir, tenemos unas relaciones ahora muy intensas con la Universidad de La Rioja, con muchos amigos de allí, y es un gran placer y gran honor que podemos aquí participar en el Centro Riojano de Madrid contando esas historias, primero de los polacos que estuvieron en La Rioja, luchado desgraciadamente en el lado francés, pero que hay historias interesantes, y yo hablé de la historia del ilustre riojano general Eduardo González Gallarza, que durante la revolución en Madrid la legación de Polonia le concedió el asilo diplomático, le evacuó con su familia a Polonia y luego él pudo volver a España. Unos tiempos trágicos, claro, nos gustaría a todos no hablar de las guerras y todas estas cosas, pero realmente yo creo que hay que contarlas, ¿no? Las historias, y sobre todo en las guerras hay que contarlas para dejarlas plasmadas pues al futuro general de todas las personas, ¿no? Que puedan entender lo que ha pasado, lo que es presente y lo que es el futuro, ¿no? Claro, y sobre todo que el general Gallarza a partir de aquel tiempo se convirtió en un amigo de Polonia para siempre, y hay más casos de este tipo, de otras épocas, de otras situaciones, y yo creo que estos lazos... El general era, en este caso era riojano, y sí que es verdad, además, encima fue presidente aquí del Centro Riojano, entonces los riojanos lo llevan de otra manera, se abren más, y me imagino que, bueno, Rioja lo llevan al mundo igual que el vino. Creo que esa persona, que no la hemos conocido, pero sí que sus hijos, bueno, cuando les he hecho la entrevista, creo que ha sido, o que fue una gran persona, ¿no? Sí, bueno, un aviador famoso internacionalmente, sobre todo por el vuelo Madrid-Manila.
edecán del Alfonso XIII, luego ministro del Aire durante muchísimos años, que prácticamente modernizó la aviación militar española, que se hizo moderna. Y la familia, yo no sabía cuando daba la conferencia que estaba con nosotros una de las hijas del general, que también fue evacuada a Polonia en el año 1937. Es un grupo en Madrid muy grande de gente relacionada con Polonia por aquellos tiempos o de la Guerra Civil Española, pero también por la Segunda Guerra Mundial. Unas historias prácticamente no contadas, hasta los historiadores no saben mucho de esto. Nos queda mucho para editar, escribir libros y contar todas esas historias de siempre buenas y muy cercanas, con mucha simpatía mutua, relaciones entre los españoles y los polacos. La verdad es que también ha habido un hijo, que además es general y fue piloto militar, ¿no? Que le he entrevistado con su hermana, sí que es cierto. Por cierto, llegando a su, digamos, como profesor, anteriormente, ¿fue ministro usted de Polonia? Bueno, yo tenía un cargo de jefe de la oficina de excombatientes y personas represaliadas con el título de ministro, y el nombre es muy raro, nunca en España la gente entendía a qué me dedicaba. Un gran grupo de los polacos que lucharon durante la Segunda Guerra Mundial, que lucharon luego, después de la guerra, en la guerrilla contra el régimen de entonces, también las víctimas de campos de concentración alemanes, soviéticos. Es decir, a toda esta gente el gobierno polaco les protege, les ayuda, colabora con ellos, pero mi tarea más importante era organizar todos los eventos relacionados con los aniversarios de grandes batallas, grandes acontecimientos. Entonces, todo lo histórico llevaba mi ministerio. Y estuve 10 años en la política y, claro, un tiempo muy bonito, pero que me imposibilitó escribir los libros sobre las relaciones entre los polacos y los españoles. ¿Se van a publicar esos libros? ¿Los va a hacer? Sobre todo sobre el asilo diplomático aquí en Madrid durante la Guerra Civil Española, y otro libro, ojalá en breve, sobre los polacos que pasan por España durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando cae Francia, los soldados polacos quieren marcharse a Inglaterra y el camino pasaba por España y por Portugal. Tampoco una historia conocida. O sea, mucha historia. ¿Y la vamos a presentar aquí en el Centro Riojano? Espero, siempre tenemos que buscar algún elemento riojano en esas. Y otra pregunta. En la Polonia anterior y de la Polonia de ahora, ¿qué hay en la ciudad, en el país? Bueno, Polonia se está recuperando, estamos cada vez mejor, es un país de éxito, y yo creo que lo más importante es que sea una democracia normal, un Estado de Derecho, y bueno, siempre habrá algunos conflictos políticos, pero que la normalidad sea una cosa a la cual todos se van a acostumbrar. Yo creo que es lo importante. Y como el de pie a calle, porque es lo que le quería decir, el turista que va a Polonia, ¿qué se va a encontrar? La Polonia de ahora. Bueno, la Polonia de ahora es muy popular entre los turistas españoles, sobre todo Varsovia, que es una ciudad preciosa, fue destruida completamente durante la Segunda Guerra Mundial por los alemanes, pero ahora crece, muy acogedora, muy hospitalaria, y claro, nuestra vieja capital, Cracovia, que es algo realmente que hay que ver, y yo soy del Báltico, yo soy de Pomerania, entonces lo que es Gdańsk, Danzig, también muy recomendable. Y en Polonia lo bueno es que cada uno puede encontrar lo que le interesa. Si a alguno le gusta la caza verdadera, es decir, caza mayor, lo tiene en Polonia. Las Tatras, las montañas, el Báltico, que es un mar serio, no muy
caliente y bueno, mucha cultura, mucha historia muy complicada también porque Polonia cambiaba fronteras, pero un sitio donde normalmente muchas guerras empezaban y terminaban, entonces vale la pena ver también las cosas de la Segunda Guerra Mundial, los campos alemanes como Auschwitz, por ejemplo, donde vienen muchos turistas y todo que hace que esos viajes turísticos de España son bastante populares y se oye mucho español por las calles de nuestras ciudades. Pero eso será también por el Papa, ¿no? El Papa también tenía que ver mucho y sobre todo en España sí les llevaba a los españoles y decir, bueno, con el Papa vamos a Polonia, ¿no? Sí, viajando mucho yo veo mucho amor a nuestro Papa. Y realmente yo creo que ningún polaco nunca ha tenido un papel tan importante en lo global, en los cambios globales, pero también un ejemplo como persona. Es un santo y todos sabían que iba a ser santo cuando se moría. Tuve el gran honor de conocerle, entonces yo creo que es el personaje clave para nosotros, sobre todo, pero hasta en África o en Asia, hasta la gente que no tiene nada que ver con el catolicismo le recuerda con mucho cariño como un símbolo de humanidad y sabiduría. Sí, como secreto también yo sabía que le gustaban los vinos de Rioja. No sé si tenía luego allá en sitio de allá, digamos en Roma, pero sí le gustaban los vinos de Rioja. Claro, como a mí, que estoy muy acostumbrado porque ya se murió el pobre mi suegro, pero que me acostumbró a unos vinos que luego iba a otras partes de España y me quejaba que los vinos no son como los de San Vicente de la Sonsierra, pero hay que admitir que realmente son los vinos fantásticos que podrían tener mucho más popularidad en el mundo, pero los que saben de vinos ya saben que La Rioja es una de las mejores opciones que existen. Le podemos confesar que aquí, digamos, la embajadora, hacemos catas con ella y, bueno, hacemos catas de sus vinos, de Polonia, de su país y con vinos de La Rioja. Eso me consta porque el presidente lo hace. Entonces, sabemos también que tienen vinos ustedes, pero siempre dice, La Rioja, bueno, son ustedes mejores, habrá que mejorar. Dice, bueno, es cuestión de tiempo, ¿no? Sí, los vinos son más caros porque hay pocos y, bueno, y hemos vuelto a producir vinos, lo que se hacía en la Edad Media. Luego era imposible por las nevadas cada año, ahora ya no hay nevadas y tenemos vino. Los climas van cambiando, ¿no? Sí. Y uno de los efectos del cambio climático es que Polonia tiene su propio vino. Pues señor profesor Jan Steinlaw, que creo que no sé si lo pronuncio bien, muchísimas gracias por estar aquí en Rioja Digital Televisión en medios pequeños y bueno, tiene su casa y puede presentar esos libros, seguro que el presidente va a decir que sí. Muchas gracias a ustedes.